Muy buen día a cada uno de ustedes. Hoy nuestro equipo y yo pues desarrollaremos una hermosa plenaria donde queremos que usted aprenda acerca de la exposición e investigación que nos ha tocado dirigir. Los integrantes de este grupo son Scarlett Daniela Sarmiento, Linda Italia Mejía, Jessica Melissa Yestas, Keila Maricela Vindel, Isis Bernanda Palma, su servidor Leonel José Ordóñez y José Miguel Maravilla. Esperamos que a continuación ustedes disfruten de todo un buen tiempo donde queremos que aprendan y se desarrollen junto a nosotros. Ok, para el ser humano comunicarse es vital y para ello necesita de un lenguaje de programación que le permita transmitir o recibir cualquier tipo de información. Para ello es necesario un lenguaje de programación. En general, para comunicar algo siempre se usa un lenguaje. Para hablar, en el caso del ser humano, a través de la voz, a través de señales, a través de movimientos. Pero a través de la computadora también existe un lenguaje y a eso le llamamos un lenguaje de programación. La información no queda excluida de un lenguaje, ya que estos son la manera de especificar las acciones que desean para realizar cualquier acción con comandos en una computadora. Y precisamente lo que este trabajo de investigación pretendemos presentar a cada uno de ustedes los aspectos más importantes de dos tipos de lenguajes de programación en los cuales conoceremos de su historia, ventajas y desventajas, de utilizarlos, sus características, entre otras cosas más, de un mundo complejo de este lenguaje de programación. Ahora, tiene una historia. El primero de ellos es el lenguaje Java, que vamos a estar desarrollando casi toda la plenaria. Bueno, la historia Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en un proyecto. Fue inventada por Marcos, el supervisor, frecuentada por algunos miembros de su equipo. Esto no está claro en sí. Lo que sí sabemos es que fue un desarrollo y dentro de algunos diseñadoras encontramos a Jaime Gollings, Artur Van Gogh y Andy Beige Sheets. Así que estas son las personas que de alguna manera desarrollaron este lenguaje para poder comunicarse y poder crear ciertos mecanismos para que lo que hoy conocemos como la computación. ¿Qué es un lenguaje de Java? Bueno, es un lenguaje de programación con un propósito general que es concurrente, orientado a objetos y fue diseñado especialmente para tener tan pocas dependencias e implementaciones como fuese posible. Su intención es permitir, oiga muy bien, es permitir que los desarrolladores en inglés como Word o Warrant, lo que quiere decir que un código es ejecutado en una plataforma y tiene que ser recopilado para correr en otra. Java es a partir de 2012 uno de los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente servidor de web como más o menos unos 10 millones de usuarios reportados. El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por Jarmes Gollin en Sun Microsystems, lo cual fue adquirida por la compañía Oracle y publicado en 1995 como un componente fundamental a la plataforma Java. La aplicación Java son generalmente compiladas por bytes y esto puede ejecutarse por cualquier máquina virtual, sin importar su arquitectura de la computadora. Así que prosigamos con nuestros compañeros que van a desarrollar toda esta temática para poderles mostrar a usted este hermoso mundo de la programación. Buen día, licenciada, compañeros. Mi nombre es Scarlett Sarmiento y yo les voy a hablar, siempre siguiendo el contexto de mi compañero Leonel, del lenguaje de programación Java. Pues nos preguntamos, ¿qué es el lenguaje de programación Java? Pues el lenguaje de programación Java es de propósito general, es concurrente, orientado a los objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de la implementación de Word. O sea que este es un programa
que nos permite desarrollar el inglés sin ningún problema. O sea, podemos adaptarlo a cualquier idioma sin ningún problema y nos va a funcionar perfectamente. Esto nos quiere decir que es un código que es ejecutado en una plataforma que no tiene que ser recopilado para correr en otra. Y Java, a partir del 2012, es uno de los lenguajes de programación más populares en el uso. Particularmente para los clientes y servidores, ya a esta época hay más de 10 millones de usuarios registrados. Esto quiere decir que Java nos brinda la facilidad de poder adaptarnos, de utilizarlo sin ninguna licencia de paga, sabiendo que no se va a vencer, que no vamos a tener problemas con que nos clonen nuestras cuentas, que nos hackeen nuestra información, que traten de editar nuestras ideas que tengamos de algún proyecto, de un negocio. Esto nos dice que Java se adapta a cualquier tipo de nueva tecnología, tanto antiguas como nuevas, hacen que el programa se adapte fácilmente sin necesidad de tener una PC nueva para que funcione más efectivo, para que nos dé mejores plantillas y cosas así. Entonces, decimos que Java es un lenguaje de programación bastante versátil y es uno de los que todos lo utilizamos de cierta manera, sea que lo utilicemos para la universidad, para la escuela, para el trabajo. Nos brinda una muy buena opción y es accesible para nosotros. Y pues las ventajas, Java nos ofrece una gran cantidad de ventajas, pues ya que es accesible a cualquier usuario, podemos utilizarlo de cierta manera en una empresa a medida de bastantes usuarios, de 1 a 10 empleados, de 10 a 50 empleados, sin necesidad. O sea, Java nos facilita eso y eso es fundamental y vital para nuestro uso. Pues es un programa muy extendido y este cobra cada vez mucha más importancia, tanto en el ámbito del Internet como en la informática general, en la vida cotidiana, más en la nueva normalidad de la vida virtual ahora. Estamos aplicando todo este tipo de programas y créanme que Java es una de las opciones más fáciles y mejores para utilizar y poner en práctica. Ya aquí, como lo mencioné, nos facilita cambiarle cualquier idioma, podemos utilizarla en cualquier PC, ya sea en un teléfono móvil, en la computadora, en una tablet, en cualquier dispositivo que nosotros queramos utilizarlo, nosotros podemos utilizarlo y sin ningún problema. ¿Y qué más? Que formar parte de la gran familia de Java, actualizándonos cada día más, sabiendo utilizar las nuevas herramientas que ella nos ofrece, ya que es editable, o sea, se actualiza muy constantemente, generando muchas mejores ventajas. Hasta aquí mi participación. Hola, buenas. Mi nombre es Jessica Melissa Yestas. Es un gusto compartir con ustedes acerca de las características de Java. Bueno, podemos decir a ciencia cierta que en la actualidad Java es un programa muy extendido y cada vez se vuelve de mucha importancia, tanto en el ámbito de Internet como en la informática en general. Dentro de las características de Java, podemos decir que las principales, una de ellas es simple, ya que decimos que es simple porque Java ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero sin las características menos usadas y más confusas de estas.
Java elimina muchas de las características de otros lenguajes como el del C++, para mantener reducidas las especificaciones del lenguaje y añadir características muy útiles, como el del Garbage Collector, que es el reciclador de memoria dinámica. También podemos decir que Java es orientado a los objetos. ¿Por qué decimos que Java es orientado a los objetos? Java implementa la tecnología básica de C++ con algunas mejoras y elimina algunas cosas para mantener el objeto de la simplicidad del lenguaje. Java trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a estos objetos. Soporta las 3 características propias del paradigma de la orientación a los objetos. ¿Y cuáles son estas? Son la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Ya sabemos que la encapsulación es un principio de envolver datos, o sea, variables, y codificar juntos como una sola unidad. En la herencia, Java solo permite herencia simple. Esta permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. Los polimorfismos es la capacidad que tienen los objetos de una clase en ofrecer respuestas distintas e independientes en función a los parámetros. También decimos, dentro de las características, que Java es distribuido. ¿Por qué decimos que es distribuido? Porque Java se ha construido con extensas capacidades de interconexión, como ser el TCP entre el IP. El TCP maneja lo que es la conexión confiable porque crea una conexión virtual. También decimos que es robusto porque Java realiza verificaciones en busca de problemas, tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. La comprobación de tipos de Java ayuda a detectar errores lo antes posible en el ciclo del desarrollo. Java decimos que también es seguro. La seguridad de Java tiene 2 facetas en el lenguaje, características como los punteros o el casting implícito que hacen los compiladores del C y del C++. Se eliminan para prevenir el acceso ilegal a la memoria. También podemos decir que el Java es portable. ¿Por qué es portable? Porque es más allá de la portabilidad básica, por ser de arquitectura independiente. Java implementa otros estándares de portabilidad para así poder facilitar el desarrollo. Java es un programa muy dinámico. Java se beneficia todo lo posible de la tecnología orientada a los objetos. Java no intenta conectar todos los módulos que comprenden una aplicación hasta el tiempo de ejecución. Las librerías nuevas o actualizadas no paralizan las aplicaciones actuales. En la siguiente diapositiva les vamos a mostrar acerca de las desventajas del lenguaje Java. Una de ellas es sintaxis. La primera desventaja es que el sintaxis que utiliza Java puede ser un tanto complicado o engorrosa en comparación a otros lenguajes como el del C++ o el Python, que a su vez suelen controlar con una evolución más rápida y mejor que la de esta herramienta de programación. Esto hace que, aunque su lenguaje sea fácil de manejar, no es recomendable usar por personas que estén iniciando en esta área de la programación, ya que el sistema de Java se basa en la teoría de la orientación a objetos, que previene de otras herramientas mucho más sencillas. Podemos decir que otra de las desventajas de este lenguaje es la dependencia. Java contiene una máquina virtual llamada JVM. Este simulador permite observar y disfrutar toda la experiencia por el desarrollador. Si está desactivado o inactivo el permiso de Java, de igual forma no se puede tener acceso a determinados contenidos
que pueden ser incompatibles con el dispositivo o con el equipo que estén utilizando. Java es totalmente dependiente de esta herramienta, puesto que sin ella es imposible ejecutar ningún programa escrito, cosa que no tienen otros sistemas. Podemos decir también que dentro de la última desventaja de este programa de Java es que los equipos tienen equipos aptos. Esta plataforma usa un lenguaje que se entiende por interpretado. Esto conduce a que el rendimiento mediante la ejecución de distintos programas puede ser menor que con otros lenguajes y requiere que los dispositivos y equipos que lo requieran necesitan mayor potencia y autonomía. La utilización de los programas que se ejecutan con esta tecnología. Muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte y los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nos tocó exponer sobre los lenguajes de programación y en mi caso me toca exponer sobre el lenguaje de programación C, que también es conocido como el lenguaje de programación de sistemas, que fue desarrollado en 1972 por Dennis Ritchie para Unix. Es un sistema operativo de multiplataforma. El lenguaje C es del tipo de lenguaje estructurado como son Pascal, Fortran, BASIC y otros. Sus instrucciones son muy parecidas a otros lenguajes, incluyendo sentencias como if, else, for, do y while. Aunque C es un lenguaje de alto nivel, puesto que es estructurado y posee sentencias y funciones que simplifican su funcionamiento, tenemos la posibilidad de programar a bajo nivel. Para simplificar el funcionamiento del lenguaje C, tiene incluidas librerías. Un ejemplo de ellas es de que tiene funciones que pueden ser incluidas haciendo referencia a la librería, que las incluye. Es decir, que si queremos usar una función para borrar la pantalla, tendremos que incluir en nuestro programa la librería que tiene la función para borrar la pantalla. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora les voy a hablar un poco de la historia, de lo que es el desarrollo inicial de lo que fue este lenguaje de programación. Siguiente diapositiva, por favor. Se dice en la historia que el desarrollo inicial de C se llevó a cabo en los laboratorios de Bell, de AT y T, entre 1969 y 1973. Según Dennis Ritchie, el periodo más creativo tuvo lugar en 1972. Se le dio el nombre C porque muchas de sus características fueron tomadas de un lenguaje anterior llamado B. Hay muchas leyendas acerca de este lenguaje de programación. Acerca del origen de él, se dice que el sistema operativo con el que está íntimamente relacionado Unix, algunas de ellas son, a continuación se las voy a decir. El desarrollo de C fue el resultado del deseo de los programadores que juegan, con Space Travel, como ellos, ¿verdad? Habían estado jugando en el mainframe de su compañía, pero debido a su poca capacidad de proceso y al tener que soportar 100 usuarios, Ken Thompson y Dennis Ritchie no tenían suficiente control sobre la nave para evitar las colisiones con los asteroides. Por ese motivo decidieron portar un juego a un PDP-7 de la oficina que no se utilizaba, pero esa máquina no tenía sistema operativo, así que decidieron escribir uno. Finalmente, se dice que decidieron portar el sistema operativo del PDP-11 que había en su oficina, pero era muy costoso, pues todo el código estaba escrito en lenguaje de ensamblador. Entonces decidieron usar un lenguaje de alto nivel y portátil para que el sistema operativo
se pudiera aportar fácilmente de un ordenador a otro. Consideraron usar B, pero carecía de las funcionalidades necesarias para aprovechar algunas características avanzadas del PDP-11. Entonces empezaron a crear un nuevo lenguaje C. La justificación para obtener un ordenador original que se usó para desarrollar Unix fue crear un sistema que autorizase el archivo de patentes. La versión original de Unix se desarrolló en el lenguaje ensamblador. Más tarde, el lenguaje C se desarrolló para poder reescribir el sistema operativo. C es un lenguaje de programación 12. Originalmente desarrolló por Dennis Rich en 1969 y 1970 laboratorios de Bell. Como ves, está basado en BCDPL. Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas y aplicaciones. Se trata de un lenguaje de tipos de datos estadísticos débilmente tipado de medio nivel que se dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel. A su vez, dispone de construcciones de lenguaje que permiten un control bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar códigos en ensamblador con código C o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos, que eso ya sabemos cuáles son, ¿verdad? La primera estandarización del lenguaje C fue en ANSI con el estándar X3 de 1989. El lenguaje que define este estándar fue conocido vulgarmente como ANSI C. Posteriormente, en 1990, fue ratificado como estándar de ISO. En 1990, la adopción de este estándar es muy amplia, por la que si los programas creados lo siguen, el código es portable entre plataformas y arquitecturas. Bueno, esta es mi participación en la exposición en el tema de los lenguajes de programación. Feliz tarde, gracias. Buen día, licenciada y compañeros. Hoy vengo a exponerles sobre las propiedades. El primero es el núcleo del lenguaje simple, el cual son funciones añadidas importantes como funciones matemáticas y de gestión de archivos, proporcionadas por bibliotecas. El segundo es un lenguaje estructurado, más conocido como IE. Tiene estructuras de control y tipos de datos estructurados definidos por el programador a partir de los típicos o los tipos atómicos mediante arreglos, estructuras, uniones y punteros, incluidos los que apuntan una función o dicha función. El tercero es, en su primera edición no había advertencias. ¿Y en qué no había advertencias? Sobre asignar a una variable o un valor distinto, por lo que había un programa llamado LIN que detectaba este tipo de errores. Actualmente los compiladores poseen y pueden detectar inconsecuencias de tipos y otros tipos de errores. El cuarto usa un lenguaje de procesado, el procesado de C, para tareas como definir macros e incluir múltiples archivos de códigos fuente. El quinto, acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros. El siguiente es el manejo de interrupciones, que mediante a él la biblioteca posee todo informático desarrollado y con un código que se llama Signal. El próximo es un conjunto reducido de palabras clave, más que todo.
El próximo es el llamado a funciones por el valor, aunque se pueden pasar punteros a variables para ser llamados por referencia. Distintos tipos de almacenamiento que permiten un diseño modular. Otras palabras clave serían stick, que permite encapsular variables y funciones. Las estructuras se declaran mediante la palabra struct. Implementan el producto cartesiano de tipos también llamados registros y la unión disyuntiva, también llamada suma o coproducto o tipos variables. Se declara con la palabra clave unión. Las estructuras y uniones pueden ser las que implementan y sean definidas con este término. El lenguaje es muy eficiente, puesto que es posible utilizar sus características de bajo nivel para realizar implementaciones óptimas. Se diseñó como un lenguaje de programación de sistemas portátiles. Es muy poco lo que requiere un uso de ensamblado, lo que permite portar Unix y otros tipos de sistemas operativos a distintos equipos. Distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero conserva su portabilidad en equipos que manejan caracteres de 6 bits, como las computadoras de ciber DCD, que tenían una palabra de 60 bits o 10 caracteres, porque usan tráficos para codificar símbolos especiales. Su compilador de C se ha aportado a casi todos los sistemas conocidos y operativos, porque además de que no se requiere codificar en un ensamblado, interactúa con los lenguajes especificados Y, A, CC y LEX, también escritos en C como parte de Unix. Esto ha sido todo de mi parte. Tengan un buen día y Dios los bendiga. Ya, Leo. Hola, buen día. Mi nombre es José Miguel Maradiaga. Voy a responderles un poquito. Primero me toca que es objetivo. Uno de los objetivos del diseño del lenguaje C es que solo sean necesarias unas pocas instrucciones en lenguaje de máquina para traducir cada elemento del lenguaje sin que haga falta un soporte intenso, un tiempo de ejecución. Es muy posible escribirse a un nivel de abstracción. De hecho, C se usó intermediario entre diferentes lenguajes. En parte, a causa de ser relativamente bajo nivel y de tener un modesto conjunto de características, se pueden desarrollar compiladores de C fácilmente. En consecuencia, el lenguaje, a pesar de la naturaleza de bajo nivel, el lenguaje se desarrolló para incentivar la programación independiente de la máquina. Un programa escrito cumpliendo los estándares y intentando que sea portátil puede compilarse en muchos computadores. Ahora voy a hablarles un poquito de precauciones. Precauciones que se debe tener por ser un lenguaje de bajo nivel. Los programadores novatos, o sea, los que inician en la programación, deben de tener cuidado con la gestión de memoria. En C, el programador ha de reservar y liberar la memoria explícitamente. En otros lenguajes como C, numeral o Java, la memoria es gestionada de forma transparente para el programador. Esto alivia la carga de trabajo y evita errores, pero le quita flexibilidad al lenguaje al escribir controladores de hardware. Por esta razón es muy importante que los recién iniciados adopten buenas prácticas a la hora de escribirse y manejar la memoria, como por ejemplo un uso intensivo de indentación y conocer a fondo todo lo que implica el manejo de puntos y secciones de memoria. Ahora, recolección de basura nativa. Sin embargo, se encuentra a tal efecto bibliotecas como la libre desarrollada por Sun Microsoft o recolector de basura. Bueno, soporte para programación orientada a objetos, aunque la implementación original de C fue un
procesador que traducía código fuente a CC más AC. Deja también la librería de Go Object animadas. Aunque GCC tiene una característica como extensión, soporte nativo para programación multihilo, disponible usando librerías como Lirer. Aunque ahí está de características útiles a los que carece C es larga, este factor ha sido importante para su aceptación, porque escribe rápidamente nuevos compiladores para nuevas plataformas, mantiene lo que realmente es el programado bajo el control directo del programador y que permite implementar la solución más natural para cada plataforma. Esta es la causa que a menudo C sea la más eficiente en otros lenguajes. Muchas gracias por escucharme. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Isis Palma y a continuación les voy a exponer un poco sobre el C de Kearney y Whitcher. En 1978, Kitchen y Brian Kenihan publicaron la primera edición del lenguaje de programación, también conocido como la Biblia de C. Este libro fue durante años la especificación informal del lenguaje. El lenguaje descrito en este libro recibe habitualmente el nombre de C de Kenihan y Kitchen. Kenihan y Kitchen introdujeron las siguientes características al lenguaje. Están el tipo de datos de struct, el tipo de datos de long-int, el tipo de datos de unset-int, los operadores de igual y más fueron sustituidos para eliminar la ambigüedad sintáctica de expresiones que se podría interpretar bien como i igual a negativo 10. El C de Kenihan y Kitchen es el subconjunto más básico del lenguaje que un compilador debe de soportar. Durante muchos años, incluso tras la introducción del ANSI C, fue considerado el mínimo común denominador en el que los programas debían programar cuando deseaban sus programas fueran transportables, pues no todos los compiladores soportaban completamente el ANSI y el código razonable bien escrito en KIR-C también es el código ANSI C válido. En las primeras versiones del lenguaje, la definición de funciones se hacía mediante un prototipo de función, el cual indicaba al compilador el tipo de retorno de la función, aunque este método tiene una gran desventaja respecto al nuevo, debido a que no comprueba el número ni el tipo en la lista de argumentos. En otras palabras, es mucho más fácil cometer errores al hacer una llamada a una función con argumentos incorrectos. A continuación, hablaremos un poco de las desventajas del lenguaje. La programación C tiene una gran facilidad para escribir códigos compactos y sencillos. A su misma vez, el lenguaje C no tiene procedimientos como en otros lenguajes, solamente tiene funciones. Los procedimientos los simula y está terminantemente prohibido escribir funciones, procedimientos y los comandos en mayúscula, todo se escribe en minúscula. Esta es una de las ventajas del lenguaje C. Y también hablaremos un poco del manejo de archivos en C. Para el manejo de archivos en C tenemos que tomar en cuenta varias partes. Primero está la apertura, el modo de trabajo y luego al momento de cerrar el archivo, que esto siempre es necesario para no perder documentación que nosotros ya hayamos trabajado. Al momento de abrir un archivo, tenemos que tener en cuenta el modo de apertura del mismo, si es de lectura, escritura, creación, binario, etc. Primero debemos definir la variable que va a contener en la información del comportamiento del archivo, si existe y se produjo un error al grabar o al recuperarse. Y al momento de guardar del archivo, debemos de asegurarnos bien que quede guardado en las especificaciones que lo necesitamos. Esa ha sido mi participación por hoy. Gracias.
En conclusión, un sistema de programación, un lenguaje de programación es sumamente importante para poder desarrollar aplicaciones y programas para que los usemos en nuestra vida cotidiana. Así que usted que está aprendiendo a usar un lenguaje, le invitamos a que se desarrolle en este. Como todos necesitamos cómo comunicarnos y los lenguajes son esa herramienta para que podamos poner en práctica nuestras ideas, nuestros pensamientos y así llevarlos a ser una realidad vigente. Así que le invito a usted a que siga desarrollándose, aprendiendo, programando y así utilizando esta tecnología valiosa en pleno siglo XXI en nuestra sociedad. Que Dios le bendiga.